Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros. Somos la Esfera Legal y Financiero del capítulo Innova de BNI Región Roma. Es para mí un gusto comenzar esta noche porque estamos todos los de la Esfera. Somos expertos en el tema legal y financiero. ¿Para qué? Para que tú puedas conocer un poquito más de lo que hacemos y tú puedas salir de dudas. Vamos a comenzar porque esto es una sesión que hemos preparado súper especial. Queremos hablar todos y queremos que ustedes se lleven un buen sabor de boca de cada uno de los expertos que vamos a estar aquí. Y para entrar ya con la carnita del programa, quiero decirles que yo soy Mari Carmen Ortega, su anfitrión de esta noche, y me toca presentar a un licenciado súper especial en el capítulo. Tiene experiencia, nos ayuda con la educación y su empresa nos habla de cómo son los avisos de privacidad. Buenas noches, Eduardo Melgar, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, Mari Carmen, y buenas noches a los que nos están viendo. Bienvenidos a este esfuerzo que hace el capítulo BN Innova para promocionar nuestros servicios y ayudar a la sociedad. Oye, Eduardo, ¿qué te parece que empezamos ya con las preguntas? Ya vámonos directo al tema. ¿Te parece bien? Adelante, Mari Carmen. Bueno, entonces aquí te tengo una. En un aviso de privacidad se consideran los datos personales que se recaban de los colaboradores. Es una extraordinaria pregunta y la agradezco. Y por supuesto que sí, a veces se tiene la creencia de que solamente se consideran los datos personales de los clientes o pacientes y las empresas en su mayoría tienen colaboradores y es ahí donde viene el grueso de los datos personales. Tienen que conocer las empresas si alguien es adecuado para el puesto, su vida familiar, su estado de salud, porque si están en unas instalaciones determinadas, pues saber si tiene algún tipo de padecimiento que pueda afectar en cualquier momento. Tienen que conocer también el número de cuenta al que le van a transferir el pago por sus servicios. Si son extranjeros, tienen que conocer también su situación migratoria dentro del país. Entonces, las empresas en su gran mayoría consideran los datos personales que recaban de sus colaboradores para poder funcionar. Muchísimas gracias, Eduardo. ¿Y tú qué vas a hacer ahora? Pues voy a aprovechar que estamos hablando de los colaboradores y me voy a ir con mi compañero, hermano y amigo Rogelio Belamí Roque de la empresa Olim Business Solutions y su giro es consultoría en desarrollo organizacional. Bienvenido, Roger. Muchísimas gracias, Eddie. Aquí andamos. Y pues como dice Mari Carmen, vamos a la carnita y a lo que estamos haciendo en este programa. Y entonces, Roger, considerando que los colaboradores son pieza fundamental en la estructura de una empresa y hay que tratarlos bien porque son seres humanos, te pregunto, ¿cuál es la normatividad que obliga a los patrones a garantizar condiciones adecuadas de trabajo a sus colaboradores? Pues muchas gracias, Eddie. Pues mira, esa norma la llamamos la NOM 035, que es una norma que se implementó en octubre del 2018 y cuyo objetivo es establecer los elementos para identificar y analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial y promover así un entorno organizacional favorable. Esto es muy importante porque muchos creen que el hecho de cumplir con una norma pues puede aligerar mucho el tema organizacional, pero no es solamente eso, es que el empleador realmente quiera contribuir a un bienestar dentro de los empleados. Eso es algo muy importante, ¿no? Y creo que esta norma viene o encaja muy bien para que las empresas vayan revisando todos los procesos de comunicación, los procesos internos que realmente tienen que hacer para que su organización crezca, sea productiva y además sea sostenible en el tiempo, ¿no? Y entonces, bueno, a mí me gustaría decir también que conforme vamos institucionalizando una empresa, pues obviamente vamos creando estos procesos y vamos creando relaciones formales de trabajo. Y entonces aquí es donde a mí me gustaría presentarles a la abogada Yasmín Muratalla, de Muratalla y Asociados, que es especialista en materia laboral. Entonces, Yasmín, ¿cómo estás? Hola Rogelio, buenas noches a todos, mucho gusto.
Muy bien, ¿y ustedes? Excelente, muy bien. Oye, Yasmín, coméntanos, en materia laboral, ¿qué tipo de relaciones, cuando se está formalizando una empresa, qué tipo de relaciones laborales puede haber en una empresa? A ver, platícanos. Pues mira, se pueden hacer varios contratos para contratar efectivamente a los trabajadores. Puede ser por tiempo indeterminado, que es el más común hoy en día, y ahorita lo voy a explicar por qué. Por tiempo determinado, por obra, por capacitación o por un periodo a prueba. ¿Por qué mencionaba hace un momento que la mayoría de los contratos son por tiempo indeterminado? Porque si una persona nos contrata por 30 días y no nos actualiza nuestro contrato, automáticamente la ley menciona que al no haberse actualizado este contrato, se vuelve por tiempo indeterminado. Así es también en los otros supuestos. Es decir, si a mí me contratan por capacitación inicial de 30 días o pongamos de 60 días y transcurre este tiempo y no me cambian mi contrato de trabajo, entonces pues automáticamente, como lo mencionaba hace un momento, se vuelve por tiempo indeterminado. Ok, ¿Ok? excelente. Muchísimas gracias por la contribución. ¿Y qué más nos podrías decir? ¿Cómo podríamos enlazar, por ejemplo, esto que tú haces de los contratos con alguna cuestión que tenga que ver con otro proceso dentro de la organización? Por ejemplo, las cuestiones contables. Mira, por ejemplo, cada vez que una persona va a salir de la empresa, se elabora un finiquito, es decir, las cantidades que le corresponden por haber laborado con nuestra empresa. Entonces, aquí se hace el cálculo de los días que él trabajó y se calcula específicamente vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, depende también el periodo que haya elaborado, si es completo el año o en una parte proporcional. Y habría que ver si tiene alguna prestación extralegal para también calcularse. Y pues bueno, en dado caso que sea por decisión de la empresa, también se le tiene que otorgar una indemnización. Para responder tu pregunta, ¿cómo se vincula? Al yo tener que realizar estas cantidades, también le tengo que descontar un impuesto que es del ISR. Obviamente, este no lo puedo dejar pasar de largo y tendría que realmente ver con un contador cuánto es lo que le tocaría de ISR para que yo se lo descontara al finiquito. Muchísimas gracias, Yasmín. Oye, Jazmín, tú nos vas a presentar a alguien más de esta esfera. ¿A quién nos vas a presentar? ¿A quién te toca presentarnos? Que, por cierto, es un abogado que, en verdad, cada vez que está aquí, nos deja enseñanzas. ¿A quién nos vas a presentar, Yasmín? Tengo que hacer la aclaración, abogado que trabaja para la Notaría 49, a Santiago Aycinena, y me gustaría presentarles pues, a este gran personaje y recomendable mucho sus servicios. Santiago, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Jazmín. Buenas noches, Mari Carmen, y buenas noches a todos. Aquí para servirles. Pues ya entrando en materia Santiago, perdóname, me gustaría preguntarte, ¿tú cómo nos puedes ayudar en temas de un poder y por qué es importante tener un poder para yo presentarme en algún juicio laboral? Claro que sí, Jazmín, con mucho gusto. Pues es muy importante, en primer lugar, acreditar la personalidad. Una persona no puede acudir a un juicio si no tiene la legitimación necesaria para ello, ya sea por estar autorizado por ley, por estar defendiendo un derecho propio o un derecho de alguien más. Cuando está defendiendo derechos de alguien más, es necesario acreditar la personalidad. Una de las maneras de hacerlo es precisamente mediante un instrumento de poder notarial. Este poder lo pueden otorgar tanto personas físicas como personas morales, pero resulta muy importante que sí conste. De otra manera, habría que distinguir si es el del actor o el del demandado el que no se presenta para determinar el régimen del juicio. Se puede sobreseer o se sigue en rebeldía. Ok, pues muy puntual tu mención y me gustaría que le mencionaras a la gente qué pasa si yo no acredito personalidad con este poder que sea emitido por un notario.
Claro que sí. Habría que distinguir desde luego el tipo de juicio para poder determinar las consecuencias. Por ejemplo, en materia laboral no necesariamente tiene que ser un poder ante notario. Cuando se trata del trabajador, pues inclusive pueden ser documentos que no sean notariales. Pero la regla general en la mayoría de los juicios es que se requiere precisamente para garantizar la identidad y capacidad de la persona que otorga el poder que comparezca ante un notario, sobre todo si se trata de un poder general para pleitos y cobranzas. Y los efectos, pues son los que comentaba, ¿no? Ok, pues muy puntual tu manifestación. Muy bien, pues muchas gracias, Jazmín. Y a mí me gustaría presentarles a Natalia Cabrero, que de hecho viene en representación de la licenciada Nicole Mina, y ella es abogada corporativa, trabaja en el despacho González Muñoz. Buenas noches, Natalia. Tienes tu audio apagado. Hola Santiago, ¿cómo estás? Mucho gusto a todos. Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, gracias. Muy bien. Oye, pues me gustaría preguntarte a ver si nos compartes a todos nosotros, ¿qué es la labor de un abogado corporativo? ¿Qué hacen ustedes? Mira, Santiago, la principal tarea del abogado corporativo es brindar certeza y seguridad jurídica. Para eso, diseñamos estrategias y negocios jurídicos a la medida de cada uno de nuestros clientes y nos aseguramos de que estén en cumplimiento de todas las regulaciones a las que están sujetas las empresas. Ok, perfecto. Pues por eso estamos muy vinculados también nosotros, porque precisamente damos seguridad jurídica, ¿no? Parte del proceso y muy importante para todos los empresarios es tener seguridad jurídica en las operaciones o transacciones que realizan. Para eso pueden acudir con Natalia, quien a su vez va a presentar a alguien más. Adelante, Natalia. Yo tengo el gusto de presentar al licenciado Jorge Zamora Calvillo. Él es abogado civilista y es el socio director de Grupo Zamora Abogados. Jorge, ¿andas por ahí? Hola, sí, hola, buenas noches a todos. Un gusto estar acá otra vez. Pues a sus órdenes. Pues Jorge, yo tengo una pregunta muy importante para ti. A mí me gustaría saber por qué consideras que es importante tener un abogado civilista en una empresa. Muy bien. Bueno, pues magnífica pregunta, y hablando de certeza jurídica, considero que un abogado civilista es indispensable. En el día a día de las empresas, de los negocios, se presentan un sinfín de problemas, de causas, ¿verdad?, que ameritan pues que las empresas tengan a un abogado que pueda resolver problemas que se pueden suscitar en el momento. Mira, por ejemplo, un abogado civilista puede apoyarte para cobranza judicial, para poder tramitar o hacer alguna gestión, rescindir algún contrato, celebrar algún contrato de arrendamiento. En fin, pienso que el abogado civilista es el abogado que tienes a la mano para resolver muchos problemas dentro de una empresa. Y bueno, una serie de asuntos que puedes resolver. Yo lo equiparo como un médico, un doctor general, pues que te puede ayudar en un momento a resolver muchas cuestiones. Perfecto. Bueno, para lo cual, ¿verdad? Muchos de estos actos que nosotros hacemos o celebramos a nombre de la empresa, pues requerimos fianzas, el motivo por el cual me da mucho gusto poderles presentar a Ana María Serrano, que es nuestra agente de fianzas en el capítulo y representa a SEGA Fianzas. Ana María, por favor. Hola, buenas noches. Hola, Jorgito. Hola. Oye, pues mira, yo siempre me he preguntado, y te voy a hacer una pregunta, ¿qué se puede garantizar con una fianza? ¿Me escuchaste? ¿Qué se puede garantizar? Sí, ¿qué se puede garantizar con una fianza? Mira, Jorgito, las fianzas es el crédito más accesible en costo que podemos adquirir. Por ejemplo, podemos, con la fianza podemos garantizar un contrato, un pedido, una orden de compra. Con la fianza podemos garantizar una multa y evitar que se embarguen las cuentas bancarias por circunstancias de una multa por parte del SAT o por el Seguro Social.
Con la fianza podemos garantizar la manutención de los menores. En tu caso me relaciono mucho contigo por eso, porque obviamente cuando se disuelve el matrimonio y hay menores, el juez, tú lo debes de saber bien, Jorgito, nos pide que garanticemos la pensión alimenticia. Entonces también garantizamos la pensión alimenticia y las fianzas que muchos de nosotros hemos escuchado a través de la noticia, ¿no? Que salió bajo fianza, pagó una fianza millonaria. Entonces, realmente nosotros, los intermediarios de fianzas, vendemos y colocamos las fianzas para apoyarlos y para que puedan ustedes o los empresarios realizar sus actividades propias, ¿no? Y la fianza, bueno, pues realmente arrendamientos, convenios de pagos, créditos. Entonces, realmente el sector afianzador es muy vasto para poder ayudar a los empresarios. Muchas gracias. Muy ilustrativo. A mí me toca, Jorgito, presentar a Antonio Cordero, que es un colega nuestro de seguros, es un agente de seguros de la empresa de High House, que a nosotros siempre, Toñito, no me dejarás mentir, siempre nos están relacionando seguros y fianzas, ¿no? Siempre están diciendo que es lo mismo, que siempre estamos de la mano, y entonces yo te quiero preguntar, las diferencias entre un seguro y una fianza, bueno, son enormes, aunque mucha de la gente no lo sabe. ¿Cuál es el proceso y cuál es el porcentaje de la gente que cuenta con un seguro, Toñito? Gracias, Ana, eres muy amable. Mira, la verdad que tenemos un problema, me atrevería a decir, natural, desafortunadamente en este país. Somos poco, nuestra tendencia es muy corta en cuanto a prevenir riesgos. O sea, el comprar una póliza de seguro es prevenir un riesgo. Desafortunadamente en nuestro país es bastante corta la costumbre de asegurarnos ante una eventualidad. El porcentaje varía mucho dependiendo del tipo de cobertura que se vaya a tener. Creo que lo que más se tiene cubierto, y esto es porque prácticamente por ley está uno obligado a tener un seguro para poder circular en tu vehículo, estaríamos hablando cerca de un 60-65%, pero no más. Esto significa que hay una cantidad enorme de vehículos, especialmente vehículos ya con bastante antigüedad, que no tienen este seguro y en caso de tener un accidente, pues vas a tener problema para que te paguen esa reparación. Luego, dependiendo mucho de los seguros, vamos a pensar que en el caso de obras de arte, podemos decir que los museos están cubiertos en un 90-95%. Raro es el museo que no tiene una cobertura, al menos de sus obras principales. Las galerías de arte, prácticamente aquí ya estamos hablando también de otro 90%. Sin embargo, a nivel personal, los coleccionistas de arte, aun cuando están conscientes de este riesgo de que pueda tener algún deterioro su obra de arte, no es más allá del 30%. Y ya de ahí tenemos unos bajones bastante importantes. Si hablamos de un seguro de secuestros, no más allá del 1% de los candidatos tienen esta cobertura. En inmuebles, podríamos decir un 5%, no creo que pase más. Hackers, ataque de hackers. Es impresionante que a pesar de que en México existen varios miles de empresas que requerirían este tipo de cobertura, no llegan a más de 500 empresas las que tienen esta póliza. Así que estamos hablando de escasamente un 1%. Y de responsabilidad civil, que esto es bastante poco que se adquiera. Esto es, por ejemplo, una mascota que pueda llegar a dañar, un perro que pueda morder a una persona cuando va pasando enfrente de la casa, cosas por el estilo, es mínimo. También estamos hablando de menos del 1%. No, pues es muy bajo el porcentaje, Antonio, que debería de ser, ¿no? Pero bueno, creo que a ti te toca presentar a otro empresario. Te cedo la palabra.
Sí, muchas gracias. Bueno, hablaba yo de esta cuestión de los seguros que tiene implícito al resarcirse el daño, puede significar un ingreso para la persona que tiene esta póliza. Esto significa que ante el gobierno hay que hacer una serie de declaraciones, dar avisos de que se tuvo X o Z ingreso. Esto automáticamente trae aparejado el que se tiene que llevar una contabilidad para pagar impuestos debidamente. Afortunadamente, en nuestro sistema existen despachos, algunos de ellos sumamente interesante contar con sus servicios, y para ello me permito presentar a Jesús Gaeta, socio y director de Gaeta Lares y Asociados, quien se dedica precisamente a llevar contabilidad de empresas y personas físicas. Muchas gracias, Antonio. Buenas noches a todos. Precisamente es bien importante lo que dice Antonio. Nosotros nos encargamos de producir información para diferentes usos. Y uno de ellos es precisamente cuando tú vas a pedir una fianza, lo primerito que te piden es información contable. Si tú vas a hacer un finiquito, ese finiquito se registra. Si tú vas a constituir una empresa, entonces de alguna manera la contabilidad nos implica en todos los sectores. Por ejemplo, yo puedo trabajar con Rogelio Bellamy en la parte de desarrollo de nuevos proyectos, pero necesitamos siempre depender de esos reportes contables que nos dicen cuál es la salud financiera de nuestro negocio. Y hablando de esa salud financiera, yo quisiera presentarles a una empresaria que se llama Jessica Gamboa. Ella está en TK Asesores y precisamente algo de lo que ella hace es ver temas de crédito, y precisamente yo quisiera preguntarle a Jessica cómo un crédito en estos tiempos le puede ayudar a un empresario en su negocio. Hola, buenas noches, contador Jesús, muchas gracias por la presentación. Pues, ¿cómo le ayuda a un empresario en estos tiempos? Pues, lamentablemente en estos tiempos nos miden más por lo que debemos que por lo que realmente tenemos, ¿no? Entonces, a los empresarios nos ayuda a obtener financiamiento para crecer, tanto en la empresa, el negocio, también para obtener un buen historial crediticio, el cual nos puede abrir las puertas para otro crédito que nosotros o financiamiento que como empresa lleguemos a necesitar, ¿no? Entonces, entre más buena sea esta calificación que nos den como deudores, como buenos clientes pagaderos, pues nos va aumentando las oportunidades de obtener más y más financiamiento con las instituciones adecuadas. Y así también, bueno, de la mano también, no olvidemos que no nada más es la parte del crédito, ¿no? Y yo quiero regresar el micrófono a una gran mujer que ya inició con la sesión, a Mari Carmen Ortega, y preguntarte, amiga, ¿qué es el ahorro? Muchísimas gracias Jessica. Y antes de seguir, déjenme decirles que todos estos empresarios que ustedes ven aquí somos los que conformamos la esfera legal y financiero. Es correcto, entre nosotros, como dirían, no nos hacemos daño. No, no es cierto. Entre nosotros lo que hacemos es intercambiar referencias efectivas de negocio. No nos podemos atender entre todos a un solo cliente y vamos a darle la mejor atención porque uno complementa al otro y cada uno de nosotros son un engranaje sumamente importante para la vida de un empresario. Gracias, Jessica, y gracias a todos los empresarios que hoy estamos aquí. En verdad, para nosotros es un gusto, ya que trabajamos durante toda la semana para que los martes a las 7 de la mañana demos resultado de lo que hacemos. Y cuando nos toca estar aquí, con el mayor gusto del mundo, todos nosotros lo hacemos con todo el gusto del mundo para que tú resuelvas tus dudas. Muchas gracias, Jessica. Gracias por el tema del ahorro. El ahorro es simple y sencillamente pensar en el futuro. Y muchísimas veces el futuro puede ser una oportunidad o puede ser una necesidad. Así es que lo que yo recomiendo desde mi trinchera es que desde el primer día que recibes un peso, ahorres una cantidad. Y sí, desde el primer día que recibes un peso. Puede ser
desde que estás chiquito y te dan dinero para gastar en la escuela, o desde tu primer sueldo, o por qué no, desde la primera vez que decides pensar en que hay que tener siempre liquidez y hay que tener siempre algo guardado para hacer frente a una oportunidad o necesidad. Eso es el ahorro. Y vamos a continuar con una empresa, con Confidencial, que nos va a decir si un aviso de privacidad tiene vigencia. ¿Cómo está eso, Eduardo? Muchas gracias, Mari Carmen. Y bueno, los avisos de privacidad no tienen vigencia, pero se deben de actualizar en cualquier momento. Y de hecho hay un elemento de los avisos de privacidad que considera esto. Y esto se debe a que los negocios tienen la tendencia de ir creciendo, de ir evolucionando día con día. ¿Quién quiere que su negocio se quede estancado? Yo creo que nadie. Y pues los negocios por lo regular van teniendo páginas de internet, redes sociales, si es por ejemplo, oficinas tal vez ponen cámaras de videovigilancia, se allegan de socios comerciales. Entonces, no tienen vigencia, pero es muy recomendable revisarlos cada año y medio o cada 2 años para ver en qué nivel ha evolucionado la empresa y de adaptarlos de esa manera. Pero es el turno de continuar y de continuar con la famosa NOM 035 que salió hace poco y de la cual nos está hablando nuestro compañero Rogelio Belamí. Y le pregunto, Roger, ¿cuáles son las características generales de esta NOM 035 y cómo la aplica tu empresa a sus clientes? ¿Es fácil? ¿Es difícil? ¿Cuánto tiempo tarda? Roger, por favor. Muchas gracias, Eddie. Bueno, mira, la NOM 035, como lo comentábamos, lo que hace es realmente establecer los lineamientos para prevenir los factores de riesgo psicosocial en una empresa. Y bueno, ¿cómo lo hacemos nosotros o cómo hacemos la implementación de una norma? Bueno, primero lo que hacemos es un diagnóstico para poder determinar cuáles son esos factores de riesgo psicosocial que puede haber en una empresa. Posteriormente, armamos con los resultados, nos arroja que hay algunas cosas que hay que cambiar al interior de una empresa y por lo tanto empezamos a elaborar una serie de intervenciones para poder disminuir esas cuestiones de riesgo y hacemos un plan de comunicación y establecemos ciertas políticas o procesos que ayudan a que las empresas sean más productivas, sean más ordenadas y que consideren factores de bienestar para sus empleados. Y eso es algo muy importante porque habla de que una empresa sí realmente se está preocupando por el capital más valioso, que es el capital humano, ¿no? Y en ese sentido, pues muchas de las intervenciones pueden tener cierta variabilidad. Hay que tener en cuenta que ahorita con el tema que tenemos de la contingencia, pues ha variado mucho estos temas. Y bueno, algo que se ha empezado a considerar dentro de la norma es poder establecer algunos protocolos y procesos en consideración a la nueva ley de teletrabajo, porque tú sabrás que esta nueva ley pues impacta de alguna manera significativa a todos los colaboradores de una organización, porque esto habla de cambiar procedimientos, de cambiar procesos, de cambiar formas de comunicación, ¿no? Y entonces para esto me gustaría darle la palabra a nuestra abogada Yasmín Moratalla para que nos hable un poquito sobre esto. Y me gustaría, Yasmín, que pudieras complementar esto y tengo una pregunta muy concreta, que es, a ver, ¿qué consideraciones debería de tener un empleador ante la nueva ley de teletrabajo en México? Si nos pudieras platicar un poquito de esto. Sí, pues mira, la ley de teletrabajo maneja elementos muy puntuales. Es decir, como ahora el trabajador va a estar desarrollando su trabajo desde su casa, tiene que tener elementos con que desarrollarla. Es decir, yo estando en mi casa necesito una computadora para poder llevar a cabo mis actividades esenciales. También necesito una silla en cual estar sentado. ¿Y por qué aquí es importante mencionar la silla? Porque si tomamos en cuenta que pasamos alrededor de 5 a 8 horas sentados, pues obviamente esto merma en la salud.
Entonces, esto se contempla con la ley, con la norma 35. Entonces, al yo tener un trabajador contento y que está desarrollando bien su trabajo, va a haber mayor productividad para mi empresa. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque yo tengo que tomar, elementos y consideraciones de lo que el trabajador necesita. ¿Para qué? Para que su trabajo se desarrolle bien. Así como una silla necesita también pago de la luz, pago de servicios, pago del internet. Entonces, con esto, pues nosotros podemos observar que si nosotros como empleadores o como patrones le damos a nuestro trabajador ese pago por realizar sus servicios, pues bueno, va a estar más contento y va a desarrollar un mejor trabajo. Muchas gracias, Yasmín. Ahora bien, me gustaría preguntarle a Santiago, de acuerdo a los trámites que se realizan en las notarías, pues realmente nosotros no vamos a una notaría porque a veces nosotros solemos creer que los trámites son muy complicados. ¿Esto es cierto, Santiago? Una excelente pregunta, Yasmín. Pues fíjate que no. Realmente eso es actualmente un mito. Afortunadamente, con el boom tecnológico, todas las dependencias y entidades se han ido modernizando y actualizando, de manera que ya la mayoría de los documentos se obtienen de forma digital. Y esto, desde luego, pues da celeridad a los trámites. Entonces, realmente ya no es un trámite tan complicado ni engorroso como probablemente sí lo era antes. Ahora ya la mayoría de los trámites salen en menos estoy hablando de transmisiones de dominio, en 3 semanas probablemente ya estamos firmando o 2, ¿no? Y trámites particulares como los que platicábamos hace ratito de otorgamiento de poderes y demás, pues realmente en 3 días están saliendo, ¿no? A partir de que se entrega toda la documentación. Entonces, como te darás cuenta, realmente ya es un tema muy ágil y simplemente es una reminiscencia el hecho de considerar que son trámites engorrosos, ¿no? Espero haber sido... Ay, perdóname, continúa. No, adelante, adelante, espero haber sido claro. Sí, entonces yo creo que lo que tendríamos que quitarnos de la mente es que el pisar una notaría es un trámite que nos va a traer un dolor de cabeza, ¿es cierto? Correcto, no tiene por qué ser así. Desde luego, pues dependerá de también la cooperación que van dando las partes en el sentido de proporcionar la información y documentación que se les solicita y en ese sentido, pues ahora sí que puede fluir muy bien el trámite de forma que sea muy ágil. Perfecto, muchas gracias. Muy bien, Yasmín. Pues me gustaría también preguntarle ahora a Natalia, que es nuestra abogada corporativa, ¿por qué es conveniente o importante contar con un abogado corporativo? ¿Eso en qué les ayuda a los empresarios? ¿Nos ayudas, Nat? Sí, claro, por supuesto que les ayuda a los empresarios. En pocas palabras, el abogado corporativo es el que se dedica a asegurarse de que todo esté bien para que el empresario pueda crecer y producir. O sea, la principal labor del abogado corporativo es mitigar contingencias, anticiparlas y en su caso subsanarlas. Y gran parte de nuestra labor es hacer la debida diligencia para ello. Perfecto, Nat. Pues ahí vemos entonces reflejado por qué es muy importante tener con un abogado corporativo, ¿no? Adelante, Nat. Pues a mí me gustaría preguntarle a nuestro abogado civilista, aprovechando esta línea de pensamiento, ¿qué tipo de conflictos pueden surgir en el ámbito de una empresa que requieran su intervención como abogado civilista? Muy bien. Bueno, pues múltiples tipos de conflictos. Por ejemplo, se me ocurre en este momento, imagínate que la oficina que estás rentando, donde tienes tu despacho, bueno, pues el dueño del inmueble, el casero, ¿no? Pues decide rescindir un contrato de arrendamiento o decide modificar el contrato de arrendamiento y entonces, bueno, pues uno requiere, o los empresarios requieren de la intervención del abogado civilista para poder revisar el contrato o en el caso de algún litigio, pues poder representar al empresario en un litigio como tal. O que tú tienes un contrato que celebras con motivo del objeto de tu empresa y tu contraparte no lo cumple. Bueno, pues el abogado civilista es muy común que sea quien tenga que acudir ante los tribunales para demandar la rescisión de un contrato.
o que tu cliente no te paga tus facturas por cobrar, pues el abogado civilista puede, en auxilio del empresario, acudir ante el tribunal a reclamar ese pago. Y así, yo he tenido casos en los que mis clientes han sido objeto de fraudes a través del portal de la banca electrónica. Pues justamente lo que hacemos es demandar los pagos, objetando la nulidad de esas transferencias. Y así existen muchos casos en el que, bueno, brindamos la asesoría y en el caso, pues el litigio ante los tribunales. Y bueno, pues nos apoyamos, como bien dijo Ana María hace rato, de los agentes de fianzas. Yo le quiero preguntar a Ana María, ¿qué tan frecuente es el uso de una fianza y cuáles son los requisitos para obtener una? Claro, Jorgito, pues realmente, como lo comentaba Mari Carmen, nosotros podemos hacer alianzas, ¿no? Por ejemplo, yo contigo en cuestión de las pensiones alimenticias, con Yasmín en el caso de las demandas laborales, en la parte de Eduardo, la parte de los avisos de privacidad. Si no tienen un aviso de privacidad las empresas, ¿cómo pueden contratar una fianza de fidelidad en donde estamos cubriendo la confidencialidad de la misma empresa, ¿no? Entonces, realmente me involucro muchísimo con varios de ustedes en cuestión de la fianza. Y obviamente una diferencia en cuestión de los seguros es que la fianza no es opcional. En el caso de Antonio, pues sí la tiene difícil porque es convencer a las empresas o convencer a las personas de que aseguren su patrimonio, de que aseguren sus autos, de que aseguren sus bienes. En el caso de las fianzas, no es opción. Si tú no presentas una fianza, no puedes licitar. Si tú no presentas una fianza, no firmas un contrato. Si tú no presentas una fianza, no te puedes divorciar. Si tú no presentas una fianza, no puedes contratar un inmueble para arrendar, ¿no? Entonces, esa es la ventaja que tenemos nosotros. Sí o sí, tienes que presentar la fianza. Afortunadamente, entonces realmente mi nicho de mercado es estar en la mente de esos empresarios, en la mente de esas personas físicas o morales que van a realizar alguna actividad, es estar presente con ellos. Yo no necesito estarlos convenciendo de que contraten la fianza porque es un requisito indispensable para ellos para poder funcionar como organización. Por eso es importante para todos los agentes, todos los intermediarios de fianzas, es estar en el momento, estar haciendo acto de presencia con cada uno de los empresarios y facilitarles, ya que se da la necesidad de la fianza, facilitarles a ellos este procedimiento, hacerles casi que el traje a la medida, ¿no? Y como lo decía Jesús, hacemos alianzas entre contadores y abogados porque lo primero que yo voy a pedir para autorizar una fianza es la información financiera de la empresa para ver qué tan solvente es para poder hacer frente a una responsabilidad como una firma de un contrato, ¿no? Entonces realmente nuestro día a día es estar en la mente del empresario y que nos solicite la fianza para poder hacer el procedimiento. Y bueno, esa es una de las diferencias, Jorgito, que tenemos con los agentes de seguros, porque obviamente Toñito va a decir, pero pues yo sí tengo que hacer el convencimiento de esa gente, ¿no? Y como nos comentaba hace un momento, el que la gente asegure sus bienes es es un sector muy pequeño, es hasta de cultura, ¿no? Entonces, cuando ya tenemos el seguro, Antonio, cuando ya nos convencimos de asegurar la casa, cuando ya nos convenciste de asegurar el auto, tenemos un siniestro y entonces empezamos a decir, ya ves, ¿por qué no quería contratar el seguro? Porque no me estás respondiendo de mi reclamación. Es que siempre tienen letritas chiquitas los seguros que no vemos a la hora de contratar. Y eso también es un mito. ¿Estarás de acuerdo conmigo, Toñito? Entonces, coméntanos a todos nosotros que realmente tenemos que asegurar nuestro patrimonio y que las aseguradoras sí van a hacer frente a las reclamaciones. Coméntanos ese proceso, Toñito, por favor. Con todo gusto, Ana. Mira, es un hecho que acudir
ante un problema que se presenta, lo primero que se tiene que hacer es acudir a la aseguradora, a darle aviso. Existen muchos casos en los cuales se puede hacer de antemano. Uno de los casos muy clásico es, si alguien se va a operar, se va a internar en un hospital, puedes tú prepararte junto con la aseguradora para que ya desde antes de entrar ya empiecen a correr los gastos por parte de la aseguradora. Entonces, eso de antemano. Mencionabas hace un momento la cuestión del auto. Bueno, pues aquí sí es inmediatamente llamar a la aseguradora para que te envíen el ajustador y pues esperar el primer dictamen que se lleve a la reparación. Luego, dependiendo muchas veces de los seguros, esto va a tener algunos giros. Mencionaba yo hace rato que entre los seguros que oferto hay uno muy especial y muy importante que es un seguro contra secuestro. Este seguro tiene una característica, la aseguradora te facilita un negociador que va a llevar de la mano a la familia que está viviendo este terrible drama para decirle cómo actuar, qué hacer, qué no hacer, qué decir, en qué momento tomar X o Z de camino, ¿no? Pero aquí también el asesor tiene una actuación extra y es muy importante. Viene a dar una especie de fe pública, hablando de Santiago, de un notario, en el cual le va a decir a la aseguradora, la familia tuvo que pagar una cantidad de X o Z dinero, tuvo que deshacerse de X bienes para que la aseguradora te resarza el monto de lo pagado, más aparte el dinero que por la prisa, vamos a pensar un auto que hay necesidad de vender con rapidez para obtener dinero, pero pues esto te obliga a recibir una cantidad menor de lo que normalmente hubiese costado en el mercado. Entonces, pues muchas ocasiones tienes que aceptar la mitad o a veces hasta menos de la mitad y esa parte que no se recibió en la venta, la aseguradora sí te lo va a cubrir. De ahí que dependiendo la situación que se viva, la aseguradora le va a hacer frente. Es cierto que existen esas letras pequeñas y sí es muy importante que cuando se vaya a requerir algún seguro se tenga una buena asesoría de parte de la gente. Me llama la atención, prácticamente un hecho que no existe un solo capítulo de BNI donde no haya alguna persona que se dedique a la venta de seguros. Es muy buscado, muy socorrido. Sin embargo, la cantidad de gente que realmente es profesional en ese sentido, hay que ser cuidadoso y pues saber realmente con quién está, en manos de quién se está poniendo uno, porque no es solamente la aseguradora, sino el corredor el que tiene que especificar realmente, detectar cuál es la necesidad del asegurado. Esto me lleva a pensar en una situación que Jesús nos va a contestar. Entrando al ámbito de los ingresos, sabemos que existen diversas actividades remuneradas, ya sea a través de un empleo, un salario, por honorarios, el empresario va a recibir utilidades, los compositores o escritores, derechos de autor, regalías, y de acuerdo a esta situación, acorde a cada uno de ellos, se tienen distintas contabilidades. Jesús, de acuerdo a tu experiencia, ¿qué tan frecuente debe ser la reunión del contador con el contribuyente correspondiente? Pues, Antonio, definitivamente yo les preguntaría a ustedes, ¿hace cuánto platicaron con el contador de los procesos del mes pasado? ¿Se les desapareció el contador? Es para contador casos de la vida real. Es muy importante que ustedes tengan contacto con su contador por lo menos cada mes. Por lo menos para revisar qué pasó con estos gastos, qué pasó con estos ingresos y disipen todas sus dudas, todos los reportes. No son los especialistas los empresarios, ellos conocen perfectamente su negocio y solo es cuestión de darles los tips para que ellos vean los puntos finos de sus reportes. Es muy importante que sí se vean cada mes con su contador. Porque si no, luego se desaparecen y me llegan algunos clientes al despacho que dicen que no han visto a su contador en años. Y cuando les pedimos su información para darle continuidad, no lo tienen. Y siguiendo
esta duda de desapariciones y cosas misteriosas, quiero preguntarle a Jessica, ¿es bueno o malo estar en buró de crédito, Jessica? Híjole, pues no es bueno, perdón, no es malo, no es malo, al contrario, como ya lo dije al principio, nos califican más por lo que debemos que por lo que realmente tenemos. No le tengamos miedo, al contrario, solo sí cuidar que cada crédito, llámese tarjeta, llámese otro tipo de crédito, pues lo tratemos de pagar en tiempo y forma. Esto nos ayudará a aumentar la calificación en buró de crédito, al contrario que en la escuela. Aquí es, si tienes un 1 o un 0 de calificación es perfecta. Si tienes un 9 es porque eres mal pagador, ¿no? Entonces, ojo ahí con el buró de crédito, no es malo, recalco, no es malo estar en buró de crédito, nos da cierta identidad crediticia. Entonces, eso nos ayuda, nos abre las puertas para poder adquirir más créditos. Y yo le quiero preguntar, hablando de este tipo de cosas, de cómo es que nos relacionamos todos, cómo es de que hacemos alianzas entre nosotros, a Mari Carmen. Mari Carmen, ¿qué tipos de empresas son a las que pueden recurrir los ahorradores? Primero que nada, déjame decirte que espero que ningún chamaco de secundaria te haya escuchado, porque entonces cuando se saquen un 0 van a decir, es que es la calificación del buró, y nosotros no vamos a poder decir nada. Mira, los empresarios pueden recurrir a empresas del sector financiero y empresas que no están dentro del sector financiero, pero que son igual de seguras. La recomendación es que siempre, antes de dejar tu capital, antes de ahorrar ahí, te cerciores qué tipo de empresa es. Si es una empresa regulada, si tiene un acta constitutiva, cuántos años tiene de estar trabajando y lo más importante y tema de nosotros, quién te la puede referir. Así es que con esto, vámonos a darle un giro a esto. Estamos así de cerrar esta participación de la esfera legal y financiero y para el gran cierre tenemos algo preparado. En 3 palabras, empresarios, en 3 palabras, 1, 2, 3, vamos a tener que responder todos en el mismo orden la pregunta que nos va a hacer Rogelio Bellamy Roque. Adelante, Roger, y por favor, pónganse buzos. Son solo 3 palabras de respuesta. Gracias, Roger, por favor. Muy bien, empresarios. A ver, ¿qué podremos decir o qué aporte o cómo podríamos apoyar a los empresarios en vías de esta reactivación económica que se va a dar en los próximos meses? En 3 palabras. Empezamos con Eduardo. Adelante, por favor. Sensibilizar protocolos COVID y actualización a estas nuevas herramientas de comunicación. Muchísimas gracias. Y tú le das la palabra a Rogelio. Y así nos vamos. Adelante, Roger. Orden para sus procesos, productividad para el mejor desempeño de los empleos y desarrollo para un crecimiento sostenible. Y tú le das la palabra a... Sí. Yasmín. Ok, mis 3 palabras para apoyarlo serían Murataya Solano Abogados. Ándale, pues. Santiago, por favor. Muchas gracias. Seguridad en el ámbito inmobiliario, constitución regular de sociedades y regularización de sucesiones. Natalia. Tu micro, Nat. No te escuchamos, Nati. En todo el acompañamiento de la renegociación de sus relaciones transaccionales, por ejemplo. Muchísimas gracias, Nati. Excelente. Jorge, por favor. Certeza jurídica, formalidad legal y protección legal. Y con esa pasamos con Ana. Profesionalismo, calidad y prontitud. ¿Qué nos dices en 3 palabras, Antonio? Pues yo diría revisión de protocolos, revisión de la organización y de las metas a alcanzar. Wow. Dijo 3 palabras. Jesús. Podemos salir mucho uso de la tecnología para mantener la información al día. Jessica. Financiamiento para tener un crecimiento y más oportunidad. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a todos los empresarios que esta noche estuvieron aquí y también unas gracias muy especiales a Israel Chirino, presidente del capítulo Innova, que ha estado en back-off ayudándonos a que esto sea posible. Mis 3 palabras,
no son palabras, son letras, BNI. Así es que, por favor, tienes que estar en un capítulo de BNI para conocer lo que hacemos, para saber que somos empresarios, que hacemos sinergia entre nosotros, que nos referenciamos entre nosotros y hoy y siempre vamos a estar aquí para resolver tus dudas. Yo soy Mari Carmen Ortega y que pasen una excelente noche. Gracias a todos los de la Esfera Legal y Financiera. Nos vemos el próximo martes. Hasta luego. Un abrazo. Gracias.